Con ustedes, Jorge Luis Navarro Delgadillo. Muchas gracias por invitarme a tu canal, Manuel. Es un placer estar aquí contigo y con ustedes también en la audiencia. Jorge, ¿nos podías hablar un poco de tu currículum como pianista? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué maestros has tenido? ¿Dónde has participado? Bueno, estudié en la Escuela Superior de Música Sagrada como base, como alma mater, aquí en Guadalajara. Tuve la oportunidad de también estar en París con el maestro Dimitri Nevich. También he dado giras en Centroamérica, como Panamá, Costa Rica, en Bélgica. Volví también a tocar. He tomado clases maestras con Jorge Federico Osorio, Simon Graichi, Michel Kahn, el maestro Daniel Goldstein, Victoria Samudaeva, la maestra Patricia García, y el maestro Mauricio Nader, de los que me acuerdo. Y mis maestros de base fueron la madre Cecilia Langarica en la escuela superior, maestro Jorge Luis Godínez, David Jiménez y en algún punto Leonor Montijo. Primera parte, los inicios. Oye, Jorge, pues primero que todo, a mí me gustaría que me platicaras cómo nace para ti esa decisión por tocar el piano. Yo tenía 9 años y pensaba, ¿qué puedo hacer que los niños no hagan en esa edad, ¿no? Algo distinto. Bueno, pues tocar un instrumento. Bueno, ahí voy. Con el breta de la tienda de música. Solo me acuerdo que había un tecladito. Bien económico, pero era de juguete. Voy con mis papás y le digo, quiero tocar piano. Ja, me dicen, sí. Y ya después me lo compran. Posterior a ello, le pregunté a mi mamá, oye, ¿dónde dan clases de piano? En la Casa de la Cultura, de allá de Tepatitlán. Pues voy y me inscribo. Así a los 9 años, un día salí de mi casa y me fui a la Casa de la Cultura. Pues llegué a mi casa y me dice mi mamá, ¿dónde andabas? Pues fue a inscribirme a clases de piano en la Casa de la Cultura. Está bien, vio que lo tomó, que lo tomé algo de verdad, algo serio. A los 9 años. A los 9 años. Ah, mira. Por iniciativa. Por iniciativa, sí. Y pues fue de cada semana, me acuerdo que eran los miércoles. Déjame nada más poner un poquito en contexto. Ajá. Tú eres de Tepatitlán. Tepatitlán es una ciudad no muy grande que se encuentra alrededor de 1 hora de distancia en carretera de Guadalajara. Ujú. Tepatitlán actualmente es una ciudad que tiene alrededor de 150,000 habitantes, si no me equivoco. Sí, algo así. Su economía es principalmente de la industria ganadera y agrícola, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de la gente de ahí se dedica a algo relacionado con la producción lechera, sus derivados, Totalmente. huevos, Avícola, ajá, avícola, también. Sí, totalmente. Sí. Casi nulo el tema de las artes. O sea, no se promueve mucho la cultura en cuestión de las artes clásicas o las bellas artes. Sí, lamentablemente no. Las bellas No artes. se da mucha difusión, Ujú. no vende tanto. Ah, ok. Sí, entonces se va más por este otro lado. Por lo que es más comercial, lo que es Claro. más popular. Sí. Correcto. Sí, nada más quería poner ese contexto. Ujú. Y bueno, era cosa de cada miércoles ir a las clases y así me empecé a tomar una disciplina, pero que a mí me gustaba, yo no lo veía como tal. Yo iba por gusto y mi media hora a la semana y tanta. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo tuviste tu primer piano? El primer piano de a de veras. de veras. Ya, de piano acústico de madera. Me acuerdo que era un Crown de 4 pedales. Sí. Único para mí, porque yo siempre había visto de 3 o de 2, ¿no? Y demás. Y recuerdo que estaba viendo en Mercado Libre, apenas era como que estaba arrancando, ¿no? Y yo había visto pianos, distintos precios, para lo que me gustaba. Yo tenía creo que 15 años, si no me equivoco, 16, no me acuerdo bien. Y pues creo que había este Crown y pues estaba en Tlaquepaque, aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. A mí no me da buena espina porque jamás había utilizado Mercado Libre, ni al respecto nada. Y ya le dije a mi papá, y nos mostramos un poquito escépticos, pues vamos a Tlaquepaque. Tuvo el gusto de conocerte y demás. Y ahí empezó el movimiento de adquirir piano. Así es, yo fui el que le vendí el piano. Sí, ese piano yo recuerdo que era un piano muy antiguo, como de principios del siglo XX, y el piano estaba muy bonito, un piano de madera labrada, que años después recuerdo que
te lo tomé a cuenta por otro piano, ¿verdad? Ujú. Porque ese piano ya no cubría tus necesidades. Ya hasta le quebraba martinetes. Sí, Mal hecho, pues, pero se los me quebraba. imagino. ¿Cuándo decidiste que sí querías estudiar piano ya de manera seria, como una carrera, como una profesión, Cuando cursaba la preparatoria. la preparatoria? Sí. O sea, cuando te compraste ese piano, ya tenías esa idea. Sí, Ya ibas a ya hacer tenía la mira. la También mía. era la idea por el piano. Todavía no estabas en la escuela de música. No, De la- ah, no, ahí me parece que ingresé a los 17 años en la Superior de Música Sagrada. Me dieron la oportunidad, estando en la preparatoria, de ingresar ahí y ahí comenzó el camino. Decía en alguna entrevista que vi del maestro Anatoly Satin, para quienes no sepan quién es, él es un maestro ucraniano que vive aquí en México. O sea, tengo idea de que ya él es nacionalizado mexicano. Él, aparte, es un gran pianista y es patrocinado por Petrov. Tiene el dúo Petrov, ¿verdad? Ujú, Él y una pianista también ucraniana. El maestro se ha dedicado a preparar a pianistas muy jóvenes desde chicos, digamos que esos niños prodigio. Y había una niña de aquí de Guadalajara, Daniela Liebman, sí, ujú, que desde muy chiquita ya tocaba conciertos en los grandes teatros, tocó en Estados Unidos y así. ujú. Y preparada para este maestro, entonces él decía que para llegar a esos niveles se ocupaban varias cosas. Una era obviamente que te guste, que tengas la habilidad, que tengas la capacidad y que tengas un muy buen maestro, buenos maestros y el apoyo total de tus padres, ¿no? Y empezar a una edad temprana. Creo que en tu caso pues sí empezaste a una edad temprana. Y hablando un poco de los niños prodigio, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan importante es empezar temprano a estudiar piano si quieres ser pianista profesional? ¿Y a qué edad consideras que sería la mejor edad? Te voy a decir un punto de vista mío de lo que yo he observado. Creo que a veces cuando empiezan demasiado temprano, corren el riesgo de que después a cierta edad el niño se rebela contra los padres, porque generalmente cuando empiezan muy temprano, realmente la decisión fue de los padres, no fue de ellos. Y ellos lo hacen pues porque es lo único que conocen. Pero llegan a la adolescencia y empiezan a darse cuenta que hay otras cosas, como divertirse, salir de fiesta, y empiezan a cuestionarse por qué están haciendo eso. Y muchos terminan dejando el instrumento. Y otros no, otros realmente les gusta y aceptan su situación y ven que pues eso les ha dado otro tipo de ventajas que los niños que no estudian a ese nivel no las tienen. ¿Tú qué opinas? Influye casi en su totalidad que inicien a temprana edad, Sí. porque el cerebro se desarrolla de una manera distinta en lo que es el crecimiento de la persona. Ahora que también influye el apoyo de los padres, como lo Claro, sí. comentábamos hace un momento, pero sí puede haber más posibilidades de que sobresalgan a futuro si comienzan a edad temprana. Y no tan temprana como bien lo citabas, puesto que en algunas ocasiones terminan aborreciendo la actividad. No Sí. siempre. Más bien en ese caso, que es otro tema aparte, pero vale la pena tocar, sí, es la activación de una manera lúdica, como una introducción a la música, no como tocar el instrumento desde los 3 años, por ejemplo. Sí, porque no sé tú, yo he visto y imagino que tú lo has visto también mucho que en las culturas orientales, China, Japón, Corea, a los niños sí los le exigen como una disciplina y estudias o estudias y tienes que... No sé cómo esos niños no terminan odiando el instrumento. Tienen otra Otra cultura, ¿no? cultura y otro sistema. Sí, desde el sistema que tiene el país es completamente distinto. Sí. O sea, ahí o te disciplinas o eres alguien. Desde chicos es puro competir, ¿no? Sí, y pues no son, voy a citar al gran Arthur Rubinstein, pues no son carreras de caballos, ¿no? Para competir, el instrumento no es ese. Creo que allá muchos ven el llegar a ser pianista profesional como una oportunidad de hacer dinero, de hacer fama, ¿no? Y de igualar un poco lo que se tiene en buen concepto de Occidente. Entonces, tú que empezaste a los 9 años, ¿consideras que tu edad fue buena o ya empezaste tarde? ¿Te hubiera gustado empezar antes? Me hubiera gustado, antes de contestarte la pregunta, me hubiera gustado si empezara a esa edad un poco antes o después, que hubiera tenido esa conducción de una manera
más Lúdica. apropiada, sí, pero más apropiada en el camino de la música, Mm. porque fue bastante escabrosa. ¿En qué sentido? En que tuve que buscar y buscar y buscar de una manera bestial para Sí. poder ir avanzando, ¿no? No tenemos el mismo apoyo que otros países, por ejemplo, que otras situaciones de otras personas que ya están dentro de, como lo comentábamos hace un momento con Daniela, Sí. que ya están dentro de la línea. Ahora, me hubiera gustado a mí comenzar, quizás sí, un poco más antes en la cuestión lúdico-musical, ¿sabes? ¿Crees que eso hubiera cambiado tu situación actual? ¿Serías mejor pianista, por decirlo? Probablemente. Probablemente. Segunda parte. El camino hacia la profesionalización. ¿Y cómo fue que lograste ir a Europa a estudiar? Yo pienso que el haber estudiado en Europa con maestros tan reconocidos te cambió el panorama, ¿no? Sí, yo llegué y pensé que no sabía nada. Sí, bueno, todo comenzó que un día el prefecto de estudios de la Escuela Superior de Música me dice con esta pregunta, oye, ¿sabes francés? Y yo le dije, pues no. No, un poquito de inglés, ¿no? Ah, bueno, pues estudia francés, como pues te queremos enviar a París. Es como una especie de intercambio, nadie viene, nomás tú te vas. Bueno, le damos, me volé, como se dice coloquialmente, empecé a estudiar francés, demás. Entonces llegó un punto en el que le digo al maestro, puedo entenderlo y hablarlo un poco, ¿no? A los de aquí. Dice, va, así quedó. A los meses el maestro consigue un buen trabajo como organista titular en Estados Unidos y pues se va y hace base allá. Entonces a mí me dejó En el aire, ¿no? en el aire, sí, y pues este encarrilamiento no queda de mí. Entonces me empecé a mover, y a mover, y a mover, y a mover, y a contactar, y a diestra y siniestra, y pues me fui de mi cuenta. Tú te financiaste el viaje. Yo me financié, ¿Conseguiste apoyos? No, vendí toda mi vida. Vendiste tus pianos, ¿verdad? Vendí mi piano, vendí mis muebles, los poquitos que tenía hace tiempo. Yo tenía creo que 22, algo así. Sí. Y pues no importa con lo que tuviera, vámonos. A la escuela que te quiere mandar el maestro. Pues según yo iba a la escuela. Luego vi los lineamientos y pues se necesitaban bastantes requisitos. Entonces, pues llegué con un maestro particular que afortunadamente era amigo de la familia donde yo me estaba quedando. Eso sí fue muy providencia. ¿Y esa familia ya la conocías o cómo? Ya tenía el contacto, gracias a un hermano. Entonces, pues, así fue muy de mucha suerte. Muy providencial. Sí, totalmente. Pues sí, eran clases particulares, no como tal en el conservatorio, porque él es catedrático del Conservatorio de París. Pero, pues, eran clases cada semana en su casa. Recuérdame el nombre del maestro. Dmitry Naidich. Dmitry Naidich. Sí, Ucrania. ¿Cómo fue tu experiencia con ese maestro? ¿Alguna anécdota que...? Sí, muy duro, mucha disciplina, mucho aprendizaje. Pero recuerdo que sí eran regaños constantes y no dejaba pasar nada. Ni siquiera un compás podemos durar en un compás, por así decir, un ejemplo, 12, una hora. Y viendo cada detalle, no solo musicalmente, sino de la postura, del color, del sonido, un montón. Sí, entonces yo viniendo de acá, de lo más técnico, de lo más cuadradito, pues entro en un universo completamente distinto. El hecho de venir de Latinoamérica, ir a Europa donde pues hay mucha gente con otras culturas musicales, ¿fue para ti una desventaja o...? Pues sí hubo algunas veces desventaja, sin sentirme víctima, porque sí hubo discriminación.
muchas veces. No lo quería decir, pero sí a eso iba. Sí, No, había sí, algún tipo de discriminación, de sí, que te vieran así como, sí. Y lo decían sin tapujos. así. Y pues uno, Bueno, ¿qué haces? Callas y escuchas. Pues no. Lo mejor es ignorar, ¿no? La sabiduría es silenciosa, entonces yo a lo que iba. y sentiste en algún momento algún tipo de frustración o por el contrario, te sentiste más motivado de ver que sí estabas progresando. ¿Cómo te llegaste a sentir? Yo tengo ese proceso, como lo acabas de describir. Me frustro y luego me motivo. Entonces sí, sentí frustración porque pensé, bueno, todo lo que he estudiado y todo lo que le he echado el aprendizaje, las horas, pues ¿dónde está? Bueno, ya estoy aquí. No que no. Entonces, pues sí, a sobresalir de esa pequeña, de ese pequeño hoyo. Oye, ¿y qué opinas, qué importancia tiene para llegar a destacar como un pianista profesional los concursos de piano? Aquí sí tengo mucha opinión diferente al resto, porque en primer lugar no sé para qué se crearon los concursos, no tengo ni la más remota idea de quién fue la idea. Muchos están a favor, muchos estamos no tan a favor. Sí. A ver, yo no me cabe en la cabeza cómo compites un arte. O sea, si tu interpretación va a ser totalmente distinta a la otra, y si la pieza incluso es completamente distinta a la otra, porque en los concursos ni siquiera son las mismas piezas. Entonces, ¿cómo estás juzgando un intérprete diferente con un bagaje cultural, sociocultural totalmente diferente al otro y una pieza diferente? Ahora, claro que el estilo en esos concursos debe de apegarse a ciertos requisitos de la música para que sea interpretar la música tal cual el estilo. Pero comparar entre uno y otro a mí me parece que es hasta cierto punto insano. Ahora, ¿qué tantas oportunidades te da participar en un concurso y ganarlas? Pues es la brecha justamente que te abre todo. Porque si lo ganas, pues tienes muchas oportunidades, muchas más que alguien que incluso puede tocar bien, y si vamos a compararlo, que no sería apto, incluso mejor que otro, tiene mejores oportunidades, que toque mejor que otro. Ahora, esos concursos generalmente llevan a otros concursos que generalmente se ganan las mismas personas, ¿sabes? Sí. Es como un círculo. ¿Crees que hay mano negra en esos concursos? Sí. Sí. Sí, Ah, no, eso sin duda, pero no lo digo porque luego... ok. Pero sí, o sea, entiendo tu punto. O sea, no debería de ser, porque el arte no debería ser una competencia. Porque aparte es algo muy subjetivo. Claro, Sin embargo, en la realidad, si llegas a ganar un concurso, sí te puede ser un trampolín para que te abra totalmente, puertas. totalmente. Pero no es el único. Por ejemplo, en tu No, caso, no han sido los concursos los que te han llevado a dónde estás. que sí he participado y me he llevado algún premio por que se siente, por la primera experiencia, Por no quedarte con la duda. exactamente, pero no, más bien es por la interpretación, pienso yo. Sí. ¿Qué concurso has ganado o has competido? El concurso latinoamericano para piano. Ah, sí. Sí. ¿Dónde se llevó a cabo? Pues fue en línea, fue virtual. Así. Se tuvo que grabar todo de corrido, Fue porque en la es un época del reto del coronavirus. Sí, exactamente, ¿Y 2020. qué lugar quedaste? Pues fue un premio especial a la mejor interpretación de música latinoamericana, Ah, en excelente. en Latinoamérica, con la obra de Ponce. Tercera parte, la vida profesional de un pianista. Conocí a un médico, un dermatólogo aquí que es muy prestigiado, ya un hombre mayor de más de 80 años el señor. Resulta que él en su juventud fue pianista, Mm. también con el sueño de hacerse pianista profesional. De hecho, mi papá lo conoció porque fueron compañeros de la universidad, también fue médico,
Y me decía que era muy buen pianista este señor. Entonces me platicó que fue a Europa con la idea de lo que tú fuiste, de estudiar allá y hacerse pianista profesional. Pero dice que se dio cuenta de que había tantos pianistas tan buenos allá y que ganaban tan poquito, que se decepcionó y mejor regresó a estudiar medicina. Y me decía que no se arrepentía porque económicamente como médico le había ido muy bien y pues se había dedicado al piano más bien como hobby. Okay. Y eso lo manejo como introducción para que ahora nos platiques un poco de cómo ha sido ya tu carrera profesional como pianista. ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Qué ventajas, etcétera? Desmintiendo un poquito del mito popular, ¿no? Que te mueres de hambre si vas a dedicarte completamente a esto, ¿no? Creo que sí puede estar más reducido las opciones laborales, Sí. pero en cualquier carrera, si te sabes desempeñar bien, estudias, te disciplinas, puedes sobrellevarla, ¿no? En mi caso, cuando sí empecé a laborar directamente de la música y a querer ganar de ella, me veía la necesidad de tener un trabajo extra al mismo tiempo, porque no llegaba al mes, ¿no? Y poco a poco he ido sabiéndome manejar también, porque una cosa es tocar y estudiar y promoverse en conciertos y otras, sí, pero otra cosa es promoverse en lo laboral. Hay que también saber aprender a promoverse uno mismo. Y que eso no te lo enseñan en ninguna escuela. O sea, te avientan a la calle ya titulado y rascan. Entonces, también tuve que tomar aprendizajes, cursos de marketing y tomar ciertas charlas con gente de empresarios que ni al tema de la música para que me pudiera servir a mí Sí. para promoverme. Sí, fíjate que sí, veo eso. Yo pienso que muchos jóvenes que quieren ser pianistas se visualizan a lo mejor como Lang Lang, dando conciertos y creen que de eso van a vivir. Y yo veo que sí se puede vivir de la música, pero tienes que diversificarte, ¿no? O sea, Totalmente. no vas a vivir únicamente de dar conciertos. No puedes encajarte en ello y menos aquí en esta región. Sí. De hecho, yo creo que ni ellos viven únicamente los conciertos. No. Viven dando clases magistrales, viven haciendo anuncios también. Sí, pues, incluso los concertistas de Bellas Artes también trabajan dando clases Sí, y en otras actividades, ediciones, grabaciones y demás. así es. ¿Cuáles son, digamos, la manera en que estás diversificado en cuanto a tus ingresos como músico? En su mayoría es la pedagogía, que son las clases, tanto en mi estudio como en la Academia Musical Música y Vida, que Sí, soy socio junto con el maestro Iván. Es el grueso, el ¿sí? principal El fuente de ingresos. principal. Hay grabaciones que de repente me piden compositores contemporáneos. Ya últimamente me he empezado a meter lo de la afinación también. ¿Ah, sí? Sí, Ujú. pero poco a poquito, ¿sabes? Ah, Y ese es el grueso principal de acá. Y los conciertos, claro que, bueno, los conciertos que sí hay al año algunos, sí, bueno, sí son varios, pero las clases sí es un constante. te recomiendo un video muy bueno que hay de cómo afinar un piano. Está en mi canal, ¿eh? Para Ah, que veas. voy a seguir. Sí. En cuestión de conciertos o de recitales, Ujú. ¿cuántos das al año? Trato como una meta muy personal, 12 al año, uno cada mes Uno por lo cada menos. mes. ¿Y si la cumples, la meta? Generalmente hay más. Hay más. Sí, pero luego hay yo creo que mucho sueño de por medio de querer dar muchos conciertos en todo el año, pero también la realidad es que el tiempo se te va tanto en las clases como en grabaciones incluso y en otras actividades. ¿Económicamente no te conviene más tener más conciertos que clases? No, ¿No? es que los conciertos, en mi caso, no todos son pagados de la misma forma y las clases es una constante. Y luego estamos hablando de que la mayoría de tus conciertos son aquí en México. Sí. Y en México pues no hay tampoco mucha cultura de música clásica, ¿no? De que la Mm, gente pague mucho por ver un concierto. No, Pagan más por ir a escuchar un grupo de banda que por ir a escuchar un pianista. totalmente. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Pero también sé que te han invitado a otros países. Sí, a Bélgica, por ejemplo, a un ciclo de conciertos de música mexicana, escolástica, a Costa Rica, a Panamá y a Estados Unidos. Ah, qué bien. Sí.
Y ahí estuvo mejor pagado. Totalmente. Sí, sí, sí. Y aparte, te paseas. Aparte la vuelta. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles Sí, han sido tus mayores sacrificios que has hecho por esta carrera? ¿Cuál ha sido, digamos, algún momento muy difícil que te haya como puesto a pensar, a dudar de si esta era tu carrera, si es que has pasado por algún momento así? fíjate que nunca dudé si yo iba a vivir para el arte y del arte. Más bien sí me puso en aprietos en algunas ocasiones y sobre todo en un principio que yo quería ya empezar a lucrar esta parte de las clases, que pues ganaba muy poquito porque pues empezaba apenas en el tema de la pedagogía musical. Y pues sí, empecé ganando muy poquito y me las tuve que ver muy duro y teniendo otro trabajo de por medio, ¿no? Sí. Eso yo creo que ha sido el detalle más. Pero fue al principio y ahorita Sí, ya se superó. gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ves tu futuro como pianista profesional? ¿Cómo te visualizas en, no sé, en unos 10 años? Sí, quiero estudiar una maestría presencial porque había entrado una en línea pero no me llamó mucho. Quiero terminar esa maestría presencial. También quiero consolidarme todavía un poco más en ciertos estilos para llevar a cabo todavía más recitales. Y sobre todo en cuestión de los alumnos que quieren seguir este camino, seguir ayudándolos, ¿sabes? Creo que esa es una buena meta para mí. Fíjate que ahorita que hablaste de los estilos, ahí sí te quiero hacer una pregunta. Pues yo he visto que tú te has enfocado mucho a autores mexicanos y has tratado de como de redescubrir obras que son desconocidas, ¿no? Por ejemplo, de Ponce y de algunos otros autores. Muchas veces esa música, pues no es del gusto La mayoría. de la mayoría, ¿no? No sé si eso en algún momento resulte contraproducente como para que tú destaques más, porque pues la gente que le gusta la música clásica pues siempre quiere ir a escuchar las mismas piezas, ¿no? Chopin, Chopin, Mozart, Liszt, Beethoven. entonces si tú llegas con obras desconocidas de Ponce, digo, Ponce tiene obras muy conocidas, muy bonitas, pero yo he visto que tú has explorado otras que no son tan conocidas, Ujú. incluso con un estilo un poco distinto al que le conocemos a Ponce. Y yo sé que eso lo haces porque es tu gusto, ¿no? Pero a veces ese gusto no es el del público en general. Eso no te crea como un conflicto. Depende, ¿sabes? Porque ese tipo de repertorio, ese tipo de obras, trato de tocarlas no en todos lados y no todo el tiempo. Es seleccionado, ¿no? Y pues malamente, ¿no? O buenamente para que también haya público, ya sea en escuelas o en instituciones que tengan que ver con la música, pues, o dirigido a también a melómanos o a misma gente que está en el medio. Un poco elitista, pero bueno, vaya, seamos francos, si se quiere que se valore este tipo de música un poco distinta, pues debe ser así. Aunque también va dirigida al público en general, en menor proporción. Pero he estado experimentando con este tipo de obras, darlas a conocer, incluso al maestro Domingo Lobato, Emilio Hernández, de la Escuela Superior de Música, y con autores contemporáneos, de la mano también de otros que ya se conocen. Sí. Entonces, para que no sea tan desconocido el programa y pueda gustar. Ah, ok. ¿Y la respuesta ha sido buena? Pero Así, obviamente enfocada a ese tipo de público muy sí, específico. totalmente, totalmente, que el último año pues ha sido más al impresionismo, Sí. a Debussy y este año a Ravel, por el natalicio 150. Y ahora te pongo la otra cuestión. ¿Te han pedido tocar o concierto donde toques música más popular o cosas que no es de lo tuyo? Sí, Y ahí a lo mejor no lo disfrutas igual o que... me gusta, no en la misma mesura, pero sí me atrae también. Ahora, eh, cuando algo a mí no me gusta, de plano, yo no lo toco. Sí. No lo toco. Incluso cuando he acompañado cantantes y ya les estarán sonando los oídos y me piden que les acompañe algo que a mí la verdad no me entra, pues con tu pena.
¿Música de qué tipo? ¿Popular? Pero musicales sobre todo, Ah, sí. sí, no hay ahí, ¿No? adentro. No es lo tuyo. No, no, y pues con todo y pena, pero si vamos a hacer música, que este arte tan noble, pues no lo vamos a estar haciendo a fuerzas, ¿no? Igual si al intérprete, en este caso un cantante, tampoco le gusta la obra que yo le sugiera, pues no. A los dos nos tiene que Les tiene que gustar. Ah, Sí. entonces, eso es importante. Cuarta parte. Aspectos técnicos y artísticos. Yo he estado un poco relacionado con la cuestión de los pianos, tanto técnica como cuestión académica, y sí me doy cuenta que definitivamente para los que llegan a ser pianistas destacados como tu caso, pues aparte de la disciplina y el gusto que tienen por el piano, sí tienen un talento para la música y para el piano que sobrepasa el promedio mucho. ¿Qué opinas de eso, del talento? Si notas tú en tus alumnos, por ejemplo, esa diferencia de talento. Yo cambiaré un poco la palabra talento, porque sí, también para mí podría ser hasta cierto punto un mito urbano, de que tiene talento o no tiene talento. Para la música, ¿no? Sí. Nació con talento. Nadie nace sabiendo nada. Más bien es que dentro de la formación del ser humano, de las primeras etapas, se desarrollan ciertas áreas del cerebro un poco distinto a los demás y que tienen a raíz de ello una facilidad con este idioma, que es la música, distinto al resto y que se va desarrollando de una manera más práctica o más diluida que el resto, que también influye si se empieza después, ¿sabes? Porque ya está casi completamente formado en las cuestiones neuronales, por ejemplo, si se empieza a los veintitantos, a los cincuenta y tantos, sesenta y tantos, pues ni se diga, ¿no? Entonces, más bien va a depender qué proceso musical se lleve en la formación del ser humano a edad temprana. El talento va a depender de ese desarrollo temprano que tengas de ciertas habilidades cognitivas que te van a facilitar el estudio de la música. Totalmente. Y si estás en este ambiente Sí, de este lenguaje, claro. por supuesto, Por eso los niños que vienen de padres músicos tienen una ventaja total, se desarrolla más fácil, más fácil. porque están todo el tiempo Inmersos en ese inmersos en ambiente. esto. Sí. Sí. De los pianistas ya muy reconocidos con los que has tenido experiencias de masterclass o de clases, ¿qué me puedes decir de ellos en cuanto a sus habilidades? ¿Qué les admiras? Sí, o qué les has aprendido. Pues primero la concepción de la música que ellos tienen es completamente distinta. Sí, distinta a la tuya. Distinta yo creo que al resto que ve nada más perfeccionar cierta técnica y no equivocarse. Y ellos ven la forma de cómo hacer música de la mano de una buena técnica, claro, pero al final del día es la producción del sonido la que se enfocan ellos. Y cómo trabajar desde el cerebro, Sí. porque no desde las manos, que todo tiene que ver, pero desde acá debe de salir la información, ¿no? Y eso a mí es lo que me hizo un boom con los grandes intérpretes, el cómo manejan la música desde acá. Y de tus maestros, de esos grandes maestros que has tenido, ¿a cuál admiras más o cuál sería como tu... Yo creo que todos, pero Jorge Federico Osorio, sí, para mí es el de los top. La maestra Leonor Montijo también formó varias generaciones de pianistas y ella la admiré por la disciplina que tenía, la disciplina férrea. Sí, yo nunca me dio clases, pero sé de alumnos De buena fuente. de buena fuente que era muy dura. Sí. 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 Ahora vamos a hablar un poquito respecto a los pianos.
Ujú. Me imagino que en tu carrera pues ya has tocado diferentes marcas de pianos. ¿Sí tienes preferencia por alguna marca? Sí, 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 ¿Cuál? sí. Stanley. Stanley. Sí. Pues sí, se toca solo. ¿Por qué se toca solo? Es que tiene un equilibrio maravilloso. Aparte, el color del sonido es increíble. Sí. O sea, sí lo logras distinguir de otras marcas. Sí, sí es un sonido bien difuminadito, suave, dulce, también al mismo tiempo con presencia. Sí. ¿Has tocado, por ejemplo, marca Bosendorfer o de Sí, esta marca italiana Fazioli? Fazioli, sí, por ejemplo, el Bosendorfer se me hace como tiene una personalidad como para Hasta tocar. el nombre, ¿no? Bosendorfer. Sí, o sea, hasta Brahms, Schumann ahí sin problemas, ¿sabes? Liszt incluso. Pero me gusta, pero hasta ahí. ¿Y Fazioli? Fazioli sí lo he tocado, pero es poco. Y es muy poquito lo que le he tocado. Ahí, No como para tener un un juicio. juicio no te podría decir. Ah, ¿No? sí. Sí. ¿Sabes qué? Que también otra marca que me gusta muchísimo, Sí. Yamaha. Ah, sí. No, hombre, es impresionante. El sonido, la potencia. ¿Y te gusta para el clásico? Más, yo creo que del siglo XX para acá. Ah, ok. Sí, autores franceses impresionistas y posteriores ahí. ¿Y Kawai? No me gusta. ¿No te gustan? Sí, sí, no Se te me digo. hace un poco sordo para mí. Ah, Un sonido más opaco, más bien, sí. para mí. Quinta parte. Imagen y marketing. Y tú que tomaste, me decías que habías tomado cursos como de marketing. ¿Qué tan importante consideras que es tener una marca personal? Digo, además, obviamente, de tus habilidades como pianista. Pues hay muchos pianistas muy hábiles, ¿no? Pero hay cuestiones de estilo, de marca personal que lo distinguen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lang Lang, que obviamente es muy prodigioso, pero se le ha criticado, pero también es algo que llama mucho la atención, su histrionismo, todos esos movimientos teatrales, teatrales que hace la música, que a mí en lo particular lo veo exagerado, pero a la vez me gusta, porque lo ves como vive lo que está tocando, ¿no? A diferencia de otros que tocan como robots, que mueven los dedos, pero están completamente tiesos, serios. ¿Qué opinas de esa parte? Pero coloquialmente, ni muy, muy, ni tanta. Un término medio. Término medio. Tú eres en ese sentido término medio. Pues quizá muchos han comentado respecto a mi persona que me falta moverme un poquito, aunque tampoco estoy totalmente tieso. No eres ni tan del estilo de Horowitz. Ni tan del estudio de ni tan de Lang Lang, tampoco de Rubinstein, que estaba todo el tiempo así. No, más bien sería una soltura acorde a tu personalidad. A tu personalidad, tiene que ser algo no tan estudiado. No, aunque sí hay, bueno, cierta estética y patrones que se deben de seguir. Ahora, yo en particular, bueno, no estoy tan a favor de los movimientos que hace el año, ¿sabes? Porque él, si bien toca maravillosamente, también vende por cómo se expresa mímicamente. Sí, claro. Ahora, la música por sí sola debería bastar. Y bueno, hay mucha gente del otro lado, audiovisual. Claro, porque si vas al teatro, vas a verlo. Vas a verlo, exacto. Y no vas a escucharlo, porque para escucharlo escucho una grabación. O me pongo de lado, ¿no? O de espaldas, o porque está de frente, ¿no? Sí, entonces, ciertamente, pues no queda así. Algo transmite. Sí, totalmente. Una ligera mímica también transmite. Transmite, sí. Entonces,
Sí, sí debe de haber movimientos, incluso para interpretar ciertos estilos de música, pues tampoco va a ser con el puro dedito, ¿no? Imagínate Rachmaninoff y nomás tocarlo así. No, pues te vas a fracturar. Tienes que ayudarte de todo. Claro, entonces sí hay movimiento. Claro. Y en cuanto al vestuario, ¿qué opinas? Porque de repente, por ejemplo, pianistas mujeres que visten ropa muy corta, no sé si es para llamar la atención también, como para, o es su estilo personal, o como por ejemplo, vestuarios muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de pianista francés que fue tu maestro, Simon Grachi, Sammy Graci. con los calcetines, ¿no? Sí, A él le sus aprendí los calcetines. calcetines. Sus zapatos brillantes Sí, y su cabello afro. sí. Sí. ¿Es Sí, válido en la música clásica? pues creo que se hace un sello personal, como bien lo dices, aunque el prototipo pues es de cola de, ¿cómo le llaman? La de pingüino. Cola de pingüino y con tu frag, ¿no? Charol y demás. Tu Tu moño. moñito. A mí me asfixia eso. Sí. O sea, yo no puedo tocar cómodo aunque esté hecho a mi medida y demás. Y yo no voy a tocar incómodo en el escenario. Entonces, yo dejé incluso la corbata y el moño por un lado. Y los zapatos de Charol, obviamente sí están ilustrados, todo, pero pues el sello creo que debe ser algo bien definido, porque volvemos a lo mismo. La interpretación es distinta entre un pianista y otro. Sí. Entonces creo que también que el sello personal debe Sí, ser la eso. interpretación. Ahora, volviendo un poquito a la pregunta que me hacías de ciertas pianistas que se visten de alguna forma, pues para mí hay de dos vertientes, o es su estilo o es venta, es marketing, sí, es rating, ¿sabes? Es válido, ¿no? Pues si ellos se sienten cómodos, Tú lo harías. ah, sí, Sí. sí. Como Elton John. Así. No tan así, pero No suena así, pero muy bien, muy bien. Sexta parte. Consejos finales. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, así como tus alumnos que tienes, que sí aspiran a algún día ser pianistas profesionales? ¿Qué le dirías? bueno, primero lo que todo profesor recomienda y o exige, estudiar. Disciplínate. Todos los días es tocar, pero no verlo de una manera militar, que en parte lo es, sino una disciplina que conlleve lo musical, no meramente repetir hasta que te salga, ¿sabes? Eso es lo primordial, la disciplina en el estudio. Yo es el primer... ¿Cuánto tiempo consideras que hay que dedicarle? Yo recuerdo que decían 8 horas diarias y así. No, pues yo no voy tanto a las horas que sí son un factor, pero más bien imagínate 8 horas repitiendo un error. Pero bien dado que lo vas a dar. Valga la redundancia. Entonces, más bien es el cómo vas a estudiar. Yo recomiendo entre 4 y 6. 4 y 6 y lapsos de 40 minutos. Y luego un descanso y continuar con una actividad distinta dentro de la misma música. Ok. Sí, para que se haga sinopsis acá. Y estamos hablando ya de personas que se quieren dedicar profesionalmente. Claro, sí, porque luego se cae en lo obsesivo. Sí. Y eso jamás es. Ahora que si quieren, pues, dale. Ahora, mi recomendación es la disciplina y el estudio. Ok. ¿Qué más? Y que si hago un paréntesis, que si un descanso, porque muchos se toman un día de descanso. Y me dijo un maestro, ¿pero descanso de qué? ¿De qué estás descansando? ¿Estás haciendo música? Bueno, el otro tip que podría dar es que tomen cursos fuera o masterclass fuera. Pero siempre que se estén nutriendo, no solo de su alma mater, que está bien, sino de otros maestros
y otras formas y diversifiquen, sus conocimientos. Pues como pudiste ver, ser pianista profesional no es solo una cuestión de talento, se requiere disciplina, perseverancia y sobre todo mucha pasión. Espero que este video haya sido de utilidad para ti, que resulte inspirador. Te invito también a que visites las redes sociales de Jorge Luis, te dejo en la descripción sus direcciones para que lo visites y sobre todo si te interesa tomar clases con él, ya sea presenciales o en línea, contáctalo directamente. Es una oportunidad increíble para aprender piano con alguien con tanta experiencia. Si tienes más preguntas, ponlos en tus comentarios y si hay suficiente interés, pues invitaré nuevamente a Jorge Luis para hacer otro nuevo video respondiendo esas preguntas. Y no olvides darle like, suscribirte a la campanita y seguir nuestros próximos videos. Espero que les haya gustado. Nos vemos.